¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas noches, Ah, pastor. buenas Buenas noches. noches. Buenas ¿Todos bien, noches, hermanos? hermanos. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, Buenas hermanos. Me da noches. mucho gusto saludarlos. Igualmente. Buenas Vamos noches. a orar por la clase de hoy, hermanos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para poder iniciar la clase, hermanos, a tiempo. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro, te damos las gracias, Señor, en este momento, porque estamos listos, estamos preparados para poder continuar con el estudio de tu palabra. Nos encomendamos ante tu presencia, Señor, y estamos listos, dispuestos para ser edificados a través de la Escritura. Que la clase sea de bendición para todos los alumnos presentes y futuros que cursen esta clase, Señor, en nuestro seminario. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Muy bien, hermanos, pues les doy la bienvenida a la clase de hoy. Envío saludos a todos los alumnos y me da mucho gusto que estén ya conectados, que todos estemos a tiempo. Agradezco la puntualidad con la que se conectan, hermanos. Estamos estudiando la materia de Génesis. Génesis es un libro de gran importancia, de gran relevancia, porque es el libro de los principios. Hay 8 secciones marcadas claramente a través de cada uno de los 50 capítulos del libro, en la cual podemos encontrar el origen de las generaciones, el principio de muchas cosas trascendentales. Todas ellas nos llevan a un fin que es la creación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, a través del cual un día vendría a nacer nuestro Señor Jesucristo. El libro de Génesis abarca aproximadamente un periodo de 2000 años, es un periodo muy amplio. Una vez que José muere, aproximadamente en el 1800 antes de Cristo hasta Apocalipsis, que es aproximadamente por el 100 después de Cristo, transcurre un periodo hoy estamos en el año 2025, lo cual nos hace ver, como ya lo vimos en otro momento, que la Tierra no tiene una antigüedad mayor a entre 6000 y 8000 años. La importancia del libro de Génesis es que nos permite introducirnos prácticamente a la Biblia misma. Sin este libro, difícilmente podríamos comprender, hermanos, el resto de la palabra de Dios. La creación fue dividida en días. En cada uno de los días hay una serie eh, de materiales, de cosas, de seres, en este caso personas o el ser humano, que fueron creados o fuimos creados en un orden realmente extraordinario. Dijimos también que cuando la Biblia habla de días, se refiere literalmente a periodos de lo que hoy conocemos como 24 horas, o que en aquel entonces se llamaba como día y noche. Comentamos que hay una frase muy interesante que es con la que empieza Génesis, que es en el principio, lo que da la idea de que en el principio de todo ya Dios estaba, ya Dios existía, Él es el origen, Él es el principio de todo, porque Él es un Dios preexistente. Es un Dios que se revela, se manifiesta como un Dios poderoso, Dios fiel, que se compromete. Y también el primer nombre que utiliza es un nombre Elohim, que es un nombre que es un plural majestático, dijimos, que habla eh, de la grandeza, de la soberanía del ser del que se está hablando. Comentamos también que es la primera revelación velada de que Dios es un solo Dios, que sin embargo a través de la Biblia vamos descubriendo que se revela como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. Es un Dios personal y por lo tanto es un Dios que quiere tener una relación personal con cada uno de los seres humanos que le buscamos. Su poder es tan grande que cuando Él creó absolutamente todo, creó de la nada, creó la materia, creó de lo que no existía. El ser humano, con el propósito de entender la creación sin Dios, ha inventado una serie de teorías tratando de explicarse a sí mismo cuál es el origen del universo. Hablamos de la teoría del Big Bang, hablamos también de la teoría del estado inflacionario, hablamos también de la teoría del estado estacionario,
Hablamos también, hermanos, ¿verdad?, de una serie de teorías interesantes. Hay muchas, difícilmente podríamos nosotros mencionarlas todas. Dijimos también que cuando el Señor dice en su palabra que Él creó los cielos, no se refiere solamente a esa bóveda celeste que alcanzamos a mirar cuando levantamos los ojos al cielo, sino a todo el firmamento, a todo el espacio infinito, a la atmósfera, a todo lo que hay fuera de ella. Y por supuesto creó también la tierra. Cuando Él creó la tierra, una serie de leyes empezaron a funcionar: la gravedad, el campo magnético, el movimiento de rotación, de traslación, la capa de ozono. La Tierra tenía ya una inclinación natural a 23,5 grados que permite la existencia de la primavera, el verano, el otoño y el invierno. También vimos que una vez que fue creada la Tierra, empezó a funcionar esa ley, ¿verdad?, de la fuerza de la gravedad, y explicamos cada uno de los detalles. Vimos un video para que nos quedara más claro todo el efecto que hay sobre el mundo, todo el movimiento de rotación, movimiento de traslación, dando paso a los equinoccios, a los solsticios, y como ya mencioné hace rato, a cada una de las estaciones del año. Vimos que la capa de ozono tiene una función sin la cual no podríamos los seres humanos subsistir. Y también vimos, ¿verdad?, que Dios en su soberanía creó la tierra, la cual, de acuerdo al libro de Job, está sobre un fundamento firme, aunque literalmente no está sostenida por nada, sino por las leyes establecidas por Dios. Una serie de culturas han tratado de explicar esto, esta firmeza o este sostenimiento, atribuyéndosela a alguno o a algunos de sus dioses. Así hablamos de la cosmovisión hindú, hablamos de la cosmovisión griega. Vimos que lamentablemente dentro de esas cosmovisiones a la tierra se le ve como un ser divino que debe de ser objeto de adoración. Vimos un video muy preocupante, un suceso en un evento económico que sucedió apenas hace un año, donde figuras internacionales de gran poder económico y representantes de instituciones muy poderosas están dando culto a la tierra. Una hermana, una alumna, comentaba que incluso había platicado recientemente con una persona que, según su teoría, según su doctrina, la tierra era la esposa de Dios, sacando de contexto un pasaje de la Escritura. Ya comprobamos que Dios es uno, que ni antes ni después de Él ha sido formado Dios, que Él no tiene la necesidad de una pareja, ¿verdad? Vimos también que ese universo que es creado no ha sido dejado solo, está en orden perfecto porque todas las cosas subsisten o permanecen en orden, en armonía por el poder de Dios, por el poder de Cristo. Nada se va a salir de su curso. ¿Qué edad tiene la Tierra? Bueno, la ciencia habla de 3.500 millones de años, pero la Biblia habla de un periodo máximo de 8.000 años, es decir, la Tierra es realmente joven. Cuando entramos ya, continuamos con la lectura. Hay quien a través de un pasaje en la Biblia que ha sido sacado de su contexto, se cree que en realidad Satanás vino a destruir la obra de Dios, porque la Biblia dice que estaba desordenada y vacía. Pero ya vimos en el hebreo que en realidad esos dos términos hebreos dan la idea no de algo que estaba hecho y se descompuso, sino de que todavía no estaba lista. La obra estaba en proceso, no estaba todavía lista para ser habitada. Muy bien. Les voy a pedirles de favor entonces, hoy vamos a entrar a la clase número 3, que vayamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, versículos 3 al 5. Génesis capítulo 3, hermanos, versículos 1 al 5. Voy a leer la palabra de Dios que dice así. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiero que pongan mucha atención porque en un momento les voy a plantear una pregunta. Dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Muy bien. Quiero que nos demos cuenta, hermanos, de lo siguiente. Si nosotros ponemos atención, toda la creación fue hecha en 6 días. El primer día fue
echa la luz, el segundo día el aire, el agua, el tercer día la tierra seca y las plantas. Después viene el cuarto día en el que son creadas las luces. Ahí déjenme corregir aquí, hay un espacio donde no debería. En el cuarto día las aves y los peces, y en el sexto día los animales y el hombre. Es decir, en dos grupos de tres o en dos triadas. Eso es algo muy importante. Abran sus micrófonos, hermanos, y quiero que ustedes me digan qué pueden observar en el orden en el que Dios creó las cosas. Les estoy compartiendo mi escritorio. 6 días como tal fueron usados por Dios para crear las cosas, para crear todo, porque en el séptimo descansó, en dos triadas o dos grupos de tres. ¿Qué pueden observar ustedes, hermanos, en la presentación? Buenas noches, Buenas noches. hermano. Bueno, yo puedo ver que en el 1 dice que hizo la luz y en el 4 dice las luces. Eso me llama la atención. Sí, Eh, Nada más es lo único que quiero comentar. sí, después hablaremos de eso. ¿Qué más pueden ver, hermanos? Yo, hermano, buenas Sí, noches. buenas noches. Eh, Veo que en las tres primeras o en la primera triada es como que está, como lo comparaba con el cuarto, ¿no? Como que acondicionando todo y ya Sí, después la vida de las aves y los peces. En las luces, pues es la lumbrera mayor y la menor, ¿no? Que es el sol y la ajá, luna. Y ya para que ya pudieran existir seres, pues vivos con ajá, hasta los ya con alma. ajá, Bueno, ajá. eso es lo que yo veo, que al principio es así como que estoy acondicionando todo, Ujú, poniéndole lo necesario sí, para que pueda sobrevivir la segunda triada que está ahí. exactamente. Y lo que Dios. pasa es que hay un orden. Adelante, adelante. Lo que pasa es que aquí hay un, ¿sí me oye? Sí, sí, muy bien. Lo que pasa es que aquí hay como un orden, ¿no? Que él Sí, hizo una relación. El sí, primero se relaciona con el 4 que dice la luz y las luces. El sí, segundo, aire, aves, agua, peces. O sea, es sí, una orden que va. La sí, tierra seca, pues los animales. Y las plantas ajá, son los hombres. O sea, es lo que está relacionando él lo primero con lo segundo. ¿Cómo fue? así, ¿Cómo lo hizo, no? ajá. Qué interesante. Qué interesante porque volvemos a darnos cuenta que Dios es un Dios de orden, es un Dios sabio. Ujú. O sea, no dijo, bueno, ¿qué haré ahorita? A ver, ya sé, se me ocurren los árboles, ¿no? Y después dice, bueno, ahora voy a hacer esto. No, Dios es un Dios cuya sabiduría es perfecta. Él ya tenía un plan, ya tenía un orden, ya tenía un propósito. Luz, luces, después hablaremos de eso. Aire, como bien dijeron, ¿verdad? Porque iba a haber aves para volar, agua, porque iban a existir peces, tierra seca y plantas, porque iba a haber animales e iba a existir el hombre. Qué maravilloso es poder comprobar y poder darnos cuenta que además fue una creación instantánea, porque dice el versículo 3 y dijo Dios y fue. No dice, y dijo Dios y pasó un tiempo. No dice, y dijo Dios y alguien estuvo buscando a ver cómo se hacía la voluntad de Dios. No dijo, dice, dijo y fue, punto. Porque Dios en su soberanía y en su poder, ¿sí? Tiene la capacidad de crear al instante. Por eso decíamos en otro momento que la palabra de Dios es poderosa. Dios es poderoso. Es interesante que los autores de la Biblia, hermanos, así lo entendieron. Quiero que vayamos al Salmo 33:9, Margarita, por favor. Salmos 33:9 y Hebreos capítulo 11, versículo 3. Belén, si puedes abrir tu micrófono. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice aquí. Él dice, Hebreo, perdón. es Hebreos 11:3. Quiero que nos demos cuenta que fue una obediencia instantánea al mandato de Dios, tal como Pastor, él, ojo, tal como él mandó, pero sobre todo tan pronto como él lo dijo. Margarita,
33:9 Sí, dice, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. punto. Ahora, esto es algo muy importante, hermanos, porque aquí lo que estamos viendo es la autoridad de Dios. Cuando Dios habla, Él espera que haya ¿qué, hermanos? Obediencia. Obediencia. Lupita. Cuando Dios espera o esperaría que que cada una de sus criaturas, incluida el ser humano, o por lo menos aquellos que decimos ser sus hijos, tengamos la presteza y la disposición de que tan pronto como Él expresa su voluntad, nosotros la obedezcamos. Pero lo pensamos primero, lo cuestionamos primero, lo ponemos en duda primero, o decimos, sí, Señor, ya sé cuál es tu voluntad, pero ¿qué crees? Yo voy a hacer la mía. Creo que la mía es mejor, creo que la mía es más oportuna. Tú dices que es inmediato, pero yo prefiero esperar. No. Ahora, esto es algo muy importante y esto lo quiero decir por mí, porque a mí me preocupa y yo espero que a ti también. Porque cuando estemos ante la presencia de Dios, dando cuentas por nuestra vida, aquí en esta tierra podemos poner mil excusas, pero ante Dios, Él nos va a decir, oye, es que cuando yo ordené algo, yo esperaba que tú actuaras tan pronto como yo lo dije. ¿Qué dice Hebreos 11:3? Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Exactamente, por el simple hecho, Belén, de la voluntad de Dios. Entonces, el poder de la palabra de Dios, hermanos, basta para que cualquier cosa suceda o para que todas las cosas existan. Solo Dios, hermanos, puede crear. Yo espero que esto ya nos haya quedado claro hasta ahorita. Es decir, que Dios solamente puede llamar a la existencia lo que no tiene existencia, porque Él creó la materia. A ver, vamos a ver un pasaje mía en Romanos capítulo 4, versículo 17. Solo Dios tiene la capacidad de hacer que cualquier cosa suceda o tiene la capacidad de traer a la existencia lo que no existe. Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener mucho cuidado con la manera en la que hablamos o con las filosofías que muchas veces también algunos cristianos abrazamos porque muchos otros las abrazan. A ver, ¿qué dice Romanos 4:17? Buenas noches, dice así la palabra de Dios, Buenas como noches. está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, Hebreos delante de 4, aquel, perdóname. Romanos 4:17. Sí, ah, sí, sí. ¿Sí? A ver, sí, ajá. Sí, adelante, hermana. Perdóname. no, está bien, dice, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios que da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Amén. Gracias, mía, discúlpame, yo me estaba confundiendo aquí. ¿Podrías, por favor, aprovechando, repetir la última parte que llaman? Sí, dice así, que llaman a las cosas que no existen como si existieran. Hermanos, hace algunos años, de una década para acá, tal vez poco menos, empezó a crecer mucho en el ambiente social y lamentablemente en muchas iglesias cristianas la actividad de decretar, de visualizar, ¿verdad? Y de repente veías hermanos, no, decrétalo, decreta que ya Dios te lo dio, decreta que ya Dios te lo va a conceder. Yo decreto que tú ya estás sano, yo decreto que tú ya tienes ese trabajo, visualízalo. Tú visualízate trabajando y lo vas a tener. Tú visualízate sano y vas a estar. Y lamentablemente, hermanos, los seres humanos que muchas veces en nuestras debilidades somos sensibles, vulnerables e influenciables, estamos haciendo o diciendo cosas que no tenemos capacidad realmente de hacer. Es un error doctrinal decir que yo te decreto una cosa, porque cuando yo te decreto una cosa, lo que yo estoy diciendo es yo tengo la capacidad de hacer que algo suceda, y no es así.
El único que tiene ese poder y esa capacidad es Dios. Entonces tengamos mucho cuidado en cómo nos dejamos ver por los demás. No, yo me visualicé sana y me sané. Yo me visualicé, no, ten mucho cuidado, porque esas son filosofías orientales que no tienen nada que ver con Dios, sino con la supuesta energía que el ser humano tiene o con la supuesta energía que puedes atraer del cosmos o del universo, a quien veladamente algunos adoran o sin saberlo adoran como una deidad y que creen que emana alguna energía y entonces apelan a que eso venga a ellos. Esto es un error. Ese poder creador de Dios, hermanos, lo vemos a lo largo de todo el capítulo 1. Ahora bien, quiero que vayamos a Mateo capítulo 8, hermana Angélica, si me haces favor. Mateo capítulo 8, versículos 26 y 27. Que por cierto vi por allí que acabas de celebrar tu cumpleaños, hermana. Felicidades. Mateo, hermana Angélica, 8, 26 y 27. Si nosotros nos percatamos o nos damos cuenta precisamente de que Dios es el que... Adelante. Gracias, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Dice así la palabra, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando Hermanos, llegó a la otra, hasta ahí, hermana. Gracias. sí, Gracias. Hermanos, ¿por qué Jesucristo podía levantarse y reprender a los vientos y al mar, y como resultado de su sola palabra se podía hacer una gran calma? Los hizo. Porque Él es Dios. ¿Sí se dan cuenta? El Dios que creó, porque ya vimos antes, ¿quién creó? ¿Se acuerdan que planteamos la pregunta? ¿Quién creó? ¿Dios, Jesucristo o el Espíritu? Y vimos que creó Dios el Padre, que creó Dios el Hijo y que creó Dios el Espíritu Santo. Y no son tres dioses, es el mismo Dios que según la función que está ejecutando se presenta como Padre, como Hijo, como Espíritu. Es ese Dios único, soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, que se humana en la persona de Jesucristo y entonces al ser el creador de todo, Él puede dar órdenes a su creación. ¿Se dan cuenta? Él le da órdenes a su creación y a pesar de que para nosotros es algo imposible, Él manda y sucede. Ahora, ojo, dicen los discípulos, ¿quién es este? ¿Cómo puede mandar a los vientos y al mar y lo obedecen? Porque Él los creó. Él los creó. Él tiene el poder sobre todo. Hermanos, de la nada fue creado todo por el poder de Dios y lo que ya está creado obedece al poder de ese Dios hecho hombre. ¿Cuánto más nosotros no deberíamos obedecer entonces? También. ¿Cierto? Bien. Pero volviendo al punto, vamos a regresar porque estamos en Génesis 1, 3, 4 y 5. Vuelvo a leer la palabra de Dios en el versículo 3 del capítulo 1. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Y fue la luz. Muy bien. A ver, vamos a plantear aquí una pregunta muy interesante. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Hermana Concepción, ¿puedes por favor buscar Génesis 1, 16 al 19 Ajá. y leerlo? Génesis 1, 16 al 19. Ajá. Él hizo Dios las dos grandes lumbreras de lumbrera, mayor que él, señorece en el día, y la lumbrera menor para que enseñorece en la noche. Se hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para enseñorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las nieblas, y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Gracias. Tengan en mente lo que Concepción acaba de leer. Voy a leer de nuevo Génesis 1, 3 y 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Y después dice el 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. ¿Qué observan ustedes entre estos versículos 1, 3 y 5 y 16 al 19? Pues lo mismo, lo hizo, pero acá ya lo separó. Acá dice, hizo la luz y acá ya la separa y la pone día, tarde, noche. Ya lleva un orden. Ok, esa es la opinión de Concepción. ¿Los demás qué dicen? En Pues el primero dice, y ponía fue este el día texto primero, y en el otro dice, fue el día cuarto. ¿Qué opinan los demás? que puso a cada una, bueno, en su lugar, ¿no? Donde tenía que ir. ¿Alguien más? Pues es lo que a mí me llamaba la atención porque dice que Ujú. primero hizo la luz y luego en el día cuarto las luces. No puede ser la misma cosa, pienso yo, que no ocupó 2 días para hacer. Exactamente. Ahí está el punto. No es lo mismo. No es lo mismo. Hasta el cuarto día, que todavía no llegamos allí, creó el sol. Entiéndase la luna y eso. ¿Sí queda claro? No es lo mismo. El sol vino a existir hasta el cuarto día. Y entonces, hermanos, tenemos que plantearnos una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta que nos tendríamos que plantear nosotros, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la luz? ¿Cuál ¿Cuál luz? es la luz? Exacto. ¿De qué luz habla? ¿De qué luz habla? Pero si además el sol fue creado hasta el cuarto día, dijimos en otra clase que una vez que se creó la Tierra, empezó a funcionar todas las leyes para ya no repetirlas de nuevo, movimiento de rotación, todo lo que tiene que ver, hubo día, hubo noche, eh, se pudo contabilizar el primer día, el segundo día, el tercer día, pero ¿cómo se pudo contabilizar si el sol ocurrió hasta el cuarto día? Y además el sol es el que ejerce la fuerza, ¿verdad? Gravitacional para el funcionamiento de los planetas. ¿Cuál luz? De la noche. La luz de nuestro Señor Jesucristo. La luz de Dios, porque dice, ¿no? Que Exactamente. Él es la luz del mundo. Ajá. Quiero que vayamos a la palabra de Dios y entendamos algo muy importante, hermanos. Es muy importante esto que estamos descubriendo nosotros en este pasaje de la Biblia. No hay una primera mención de luz y después una distribución, como comentaron algunos. Válido, por supuesto, el comentario. Para eso estamos aquí. No, 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 no. Ya había una luz. La pregunta es, ¿cuál luz? Y si la luz del sol como tal no vino a existir hasta el cuarto día, yo tengo que preguntarme entonces qué fue lo que hizo funcionar a la Tierra para que hubiera ya ese movimiento de rotación. ¿Cómo se pudo mantener en su lugar sin todavía existir la fuerza que atrae, que es el sol, y cómo se pudo contabilizar ese día? ¿Cuál luz? ¿De dónde procede esa luz? ¿Realmente el mundo no necesitaba esa luz o sí la necesita, la del sol? Pues es vital para la vida. Sí, exacto. Pero a ver, vamos a ver, vamos a ir descubriendo poco a poco. América, aprovechando que tienes tu micrófono prendido, 2 Corintios 4:6. Hermano Eric, Salmos 104, 1 y 2. Hermano Josué, Isaías 60:19. Hermana Maru, Apocalipsis 21:23. Hermana Mireya, Hechos 26:12 al 15. Hoy vamos a ver muchísimos pasajes, así que
Voy a repetir la lista. 2 Corintios 4:6, Salmo 104:1 y 2, Isaías 60:19, Hechos 26:12, 13 al 15 y Apocalipsis 21:23. La pregunta es, ¿cuál luz? ¿A qué luz se está refiriendo la palabra de Dios cuando dice que fue creada la luz? Vamos a verlo, vamos a comprobarlo con base en la Biblia, con base en la palabra de Dios y vamos a ver por qué fue de esa manera. Y es importante que nosotros lo entendamos porque en el libro de Génesis hay una referencia a esa luz y en el libro de Apocalipsis vuelve a surgir esa referencia. Los tenemos que entender. A ver, ¿quién va a leer 2 Corintios 4:6? América, pastor. Por favor, hermano. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que la palabra de Dios, América, gracias, hermanos, menciona es que Dios es luz. Dios es el que alumbra en medio de las tinieblas. Y Él no solamente tiene el poder para alumbrar espiritualmente en medio de las tinieblas o en medio del pecado, sino que aún con su gloria es capaz de alumbrarlo todo, porque Él es luz. Ahora bien, vamos poco a poquito descubriendo esto. Salmo 104:1 y 2. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová, Jehová Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y magnificencia, el que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Gracias, el que lo alumbra todo. Isaías 60:19. Este pasaje es muy interesante, escúchenlo. Isaías 60:19, ¿a quién le tocó? Mientras, ¿quién tiene Hechos 26:12 al 15? Josué, ¿te tocó Isaías? Aquí tengo Isaías, hermano, perdón. Sí. Adelante, Isaías 60:19. 19. El sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna, sino que Jehová tu gloria. Se está cortando un poquito, no sé si ustedes se escucharon bien. No. Me voy a permitir repetirlo, Josué, porque se cortó un poquito tu transmisión. Dice, el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. A ver, vamos a escuchar lo que dice Apocalipsis 21:23. En un momento más escuchamos Hechos 26. ¿A quién le pedí Apocalipsis 21:23? ¿Maru? Dice la palabra de Dios, la ciudad no tiene necesidad del sol ni de la luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, lo que la palabra de Dios enseña es que, sí, Josué, no te preocupes, hermano, no hay ningún problema. Dice el hermano que tiene problemas con su internet. No pasa nada, hermano, no hay problema. Hermanos, escatológicamente, lo que la palabra de Dios enseña en Apocalipsis es que cuando estemos ante la gloria de Dios en los cielos nuevos y en la tierra nueva, dice, no vamos a tener la necesidad de luz del sol, porque la gloria de Dios es lo que va a iluminarnos. Habla y dice, y el Cordero es su lumbrera. Vamos a escuchar lo que dice Hechos 26:12 al 15. La pregunta es, ¿cuál luz? Es la luz de Dios. Es Dios. Dios es luz. Dios está alumbrando su creación. Hay oscuridad en todo, pero Él, la primera luz que disipa las tinieblas para que lo que hay en la tierra se vea es la luz de Dios.
El ser humano, la primera luz que necesita para que las tinieblas que hay en su corazón es la luz de Cristo, del Cordero. A ver, ahora sí, Mireya, Hechos 26, 12 al 15. Hermano, antes, ¿puede repetir la cita de Apocalipsis, por Con favor? gusto, 21, 23. Gracias. La Por- palabra de Dios dice así, pastor: ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Gracias. Dice Juan en Apocalipsis que el Cordero es su lumbrera y el apóstol y Saulo de Tarso ve una pequeña manifestación de esa gloria y la compara con el resplandor del sol, hermanos. Incluso dice, lo sobrepasaba. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Dice, sobrepasaba la luz del sol y me quedé derribado. Qué maravilloso es eso. Quiero que pensemos en lo siguiente antes de dar tiempo para preguntas, hermanos. Entonces estamos viendo que la palabra de Dios enseña que a la voluntad de Dios en el primer día dice que sea la luz y es la luz, y estamos hablando de ese poder creador instantáneo de Dios. Él manda y las cosas suceden. Pero en esa orden o en esa palabra, él dice sea la luz y la pregunta es, ¿cuál luz? Es la luz de Dios, es Dios mismo. Ahora bien, quiero que pensemos en lo siguiente, es cierto, el ser humano necesita, me parece que fue América la que comentó para la vida del ser humano, y eso es cierto. El hombre cree que necesita la luz del sol para vivir, en cierta forma es así en este mundo. Pero lo que necesita realmente para siempre es la luz de Dios, es la luz de Cristo. El sol solamente es un instrumento en las manos de Dios, lo vamos a ver más adelante, para, en primer lugar, tener esa fuerza de atracción de los planetas que están a su alrededor, el funcionamiento de nuestro sistema solar, la vitamina D en los huesos, la fotosíntesis y todo lo que mencionaremos un poquito más adelante. Pero si aún eso como les dijera, no existía o no existiera, porque en el futuro no va a existir, lo que nosotros necesitamos, hermanos, es algo más grande que eso, es la luz de Dios. Por eso Jesucristo, cuando vino al mundo, en Juan capítulo 8, versículo 12, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, hermanos, la existencia de la luz antes de la creación del sol es muy llamativa. Eso indica que la luz no depende del sol, sino que Dios mismo en realidad es portador de luz. La luz que el hombre necesita procede de Dios, no del sol. Esto es algo maravilloso, hermanos. Esto es algo maravilloso que nosotros tenemos que tener en mente. Y quizás por eso, una de las metáforas o de los símiles, perdón, que Jesucristo usó para sí mismo es que que Él es luz. Es decir, no sé si, bueno, yo espero que si no todos, la gran mayoría, todos aquellos hermanos que ya tenemos tiempo en el Evangelio, nos hayamos dado cuenta que muchas de las frases, muchas de las expresiones, muchas de las enseñanzas incluso de nuestro Señor Jesucristo, no fueron cosas que, perdón por la expresión tan coloquial, que Él se sacó de la manga. No, Él daba ciertas enseñanzas
utilizaba ciertas ilustraciones porque él quería que sus oyentes lo relacionaran con alguien, con Dios. Yo soy Dios. ¿Se acuerdan cuando en Mateo 16 se le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos que eres Elías, otros Jeremías, el profeta, pero ustedes ¿qué dicen? Tú eres Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿por qué utiliza esa comparación? Yo soy la luz, porque es esa primera luz que alumbró la creación al principio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Sí, a mí me queda una. Si Dios ya existía antes, asumimos que ya era luz. Entonces, ¿cómo se creó la luz? ¿O cómo creó la luz en el primer día? No me queda claro. Ok, gracias, hermana América. Porque la expresión de que sea la luz, la orden que está dando Jesucristo, perdón, la orden que está dando Dios el Padre, es que en medio de su creación, que todavía está en oscuridad, Él está haciendo que alumbre su gloria. Ah, ya. Si nos damos cuenta, en esta creación, Él está expresando de esa manera su presencia, su gloria, su control, expresando desde el primer día lo que esta creación necesita es a mí. Yo soy quien le doy vida real. Por eso Entonces, perdón. dice, sea la luz y fue la luz. O sea, Ah, yo soy Dios y soy la luz. así es. Y quiero que esa luz alumbre. Por ejemplo, América. Qué interesante. Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra se despojó de su gloria. No la veíamos. Sí. Pero pudieron ver una pequeña remembranza en el monte de la transfiguración, ¿te acuerdas? Pudiéramos decir que allí dijo, sea esa luz. Y Saulo la vio más, se me fue la palabra, más gráficamente cuando está persiguiendo a la iglesia. Sí. ¿Sí nos damos cuenta? Sí, sí, pastor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Eric, ¿sí queda claro ahora lo que te preguntabas? Sí, podríamos decir que también es, bueno, la gloria de Dios, pero no como que la creara, sino que Él manifiesta esta necesidad Exactamente. de que dependemos de la gloria de Él. Así es, así es. Pastor, es como lo que le pasó a Moisés cuando ¿Perdona, tuvo Sandra? que... No hay nada. ¿Sandra? Bueno. Sí, te escuchamos. Que sí es parecido a lo que le pasó a Moisés cuando subió al monte y cuando bajaba resplandecía su rostro, que hasta se lo tenían que cubrir. Porque había Y estado ante dónde? ¿Ante quién? la de Dios. Ante la gloria de Dios. Ok, gracias. ¿Nos damos cuenta? Bien, vamos a continuar. Vamos a regresar al libro de Génesis. Perdón, adelante. ¿Puedo hacer un comentario, pastor? Sí. Bueno, ¿sí me escucha? Te escuchamos muy bien. Perdón. Bueno, viendo el pasaje 2 y hablando de la luz, pastor, lo tomo a mi vida, que yo estaba en Sí, tinieblas. Mi vida estaba desordenada y en tinieblas, y cuando recibí a Cristo en mi corazón, siento que pues fue la luz que resplandeció en mí. Eso es lo que así es, yo en todos nosotros. veo en ese capítulo, ¿no? Ajá, así es. Ah, Era mi comentario, pastor, entonces. Podríamos decir que todo está empezando con la gloria de Dios y según Apocalipsis que leímos, terminamos con ¿qué? Finalmente con la gloria de Dios. Con la misma gloria de Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Por Sí. eso Jesucristo es la luz del mundo, porque Él es Dios. Es más, ¿qué dice Juan 1:14? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Regresemos a Génesis capítulo 1, versículo 4. Ahora, aquí hay algo interesante. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Recuerden que comentábamos que en la Biblia
la palabra tinieblas no siempre tiene que ver con el pecado, no solamente tiene que ver con lo malo. Contextualmente simplemente puede ser llamado ausencia de luz. Cuando dice que vio que la luz era buena, da la idea porque la luz dispersa las tinieblas y una vez que las tinieblas, o vamos a llamarle la oscuridad, es dispersada con la luz de la gloria de Dios, entonces puede verse, puede empezar a verse esa masa de agua, porque literalmente el mundo al principio, cuando fue creado, era eso, literalmente una masa de agua completa, por lo menos es lo que se veía, por fin pudo verse. Ahora, hay algo bien interesante también. Leímos hace rato que dice que Dios llamó, ¿verdad? Al primer día eso, un día. Ese es un acto divino que tal vez nosotros de repente pasamos por alto. Yo no sé si a ustedes les pasa, probablemente sí, algunos de nosotros, que hay cosas que no nos parece que comunican mucho. Versículo 5, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Quién fue el que llamó a la luz día? ¿Quién fue el que llamó a La a noche. las tinieblas noche? Dios. Ahora, Dios. ¿qué significa eso? ¿O qué es eso? Es un acto soberano de Dios. Él es el que crea, Él es el que designa los nombres. Porque cuando dice llamó, Él está, hermanos, implícitamente ejerciendo un acto de dominio. Es mi creación, yo la llamo. Luz, yo la llamo noche, yo la llamo día. Yo lo llamo plantas, yo lo llamo Adán, humano, yo lo llamo. Es un acto soberano de Dios. Eso es algo también importante, hermanos. De modo que entonces podemos ver, hermanos, que en esta y en todas las nominaciones que él da, o todas las nominaciones que hace sobre su obra creadora, él está expresando no solamente que él es el dador de la luz, es el dador de la energía, sino que está creando algo en lo cual también está ejerciendo su señorío sobre todo lo que allí está creado. Ya en otro momento, hermanos, habíamos mencionado esto, pero quiero recalcarlo, la palabra yom o yome, que significa día, que es una unidad de tiempo correspondiente al periodo de rotación de la Tierra, un periodo comprendido entre el amanecer y el anochecer. Aquí hay algo interesante. Entonces, en el primer día, hermanos, el universo fue creado. El universo fue creado. Fue energizado por el Espíritu Santo, porque dijimos que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas en una especie de movimiento vibratorio que se entiende está dando esa energía, está haciendo, es el Espíritu Santo el que está haciendo que entre en funcionamiento todo. El universo físico fue creado el primer día, fue energizado el primer día y fue preparado adicionalmente en los siguientes días con todo lo necesario para que pudiera llegar a ser un lugar apropiado, para que llegado el momento, Dios colocara allí al hombre, al ser humano. Y ya en 2 ocasiones o más, ya no sé cuántas, Sandra ha dicho, me parece que hace un momento decía Sandra, es como preparar la habitación, ¿no? Como prepararlo todo. Por eso bien vimos hace rato las 2 triadas. Todo el ambiente, sea agua, sea aire, etcétera, para que lo que viene en la segunda parte tenga donde habitar. Muy bien, hermanos. Si no hay algún comentario, alguna duda, vamos a entrar al segundo día. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿El día 2? Día 2. Vamos al día 2. Estoy tratando de ir con calma, tratando de ver lo más que se pueda. Hay muchas otras cosas que podríamos comentar. Ya pasando la creación, de ahí hacia adelante, vamos a ir un poquito más rápido, pero todas estas cosas que estamos viendo ahorita, bien vale la pena. ¿Sí? Vamos a entrar al día 2. Vamos a regresar a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 1, Eustorgio, versículos 6 al 8. Entonces, vuelvo a repetir algo, porque ya acabó el primer día. En lo que respecta, hermanos, a la creación del universo, todo lo que hay en el universo, en la tierra,
tuvo lugar en 5 días. Perdón, va de nuevo. La creación del universo tuvo lugar 5 días antes de la creación del hombre. Va de nuevo la idea. El universo tuvo lugar 5 días antes de la creación del hombre, no 3.500 millones antes. Por eso es que, de acuerdo a lo que la Biblia indica, la Tierra no tiene una antigüedad mayor a un periodo de entre 6.000 u 8.000 años máximo. Vamos al segundo día. Ahora sí, Eustorgio, Génesis 1 del 6 al 8. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. ¿Me Bueno, escuchan? Sí, te escuchamos bien. Bueno, yo te Bueno, escucho bien. ¿Génesis qué? 1, 6 al 8. Gracias. dice la palabra de Dios así. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Amén. Amén. Así es. Quiero que nos demos cuenta entonces que continúa la creación de Dios. Hay un término que se está repitiendo en varias ocasiones: expansión, 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 5 veces. Hace rato decíamos que cuando la luz de Dios, la gloria de Dios ilumina la tierra, se puede ver ese círculo, la tierra, esa masa acuosa. Y lo que hace ver la Biblia es que cuando Dios creó el mundo, estaba totalmente cubierto de agua, totalmente cubierto de agua. Una vez que está listo para continuar con ese proceso creador, el Señor da una orden en el versículo 6, y la orden es que haya un firmamento en medio de las aguas, es decir, hace una separación. La tierra está completamente cubierta de agua y ordena el Señor que haya una separación. Entonces hay agua arriba, hay agua abajo, y entre el agua hay un espacio vacío. Dios hizo una bóveda en la que separó las aguas. Una parte, insisto, quedó debajo, una parte quedó arriba. Y dice en el versículo 8 que una vez que ha separado, dice, y llamó Dios a la expansión. Y esa expansión es una palabra que se puede traducir como firmamento, como bóveda celeste, o dicho en palabras más sencillas, llamó Dios a la parte azul que quedó arriba cielos. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Aquí hay algo importante, hermanos. Hay algo muy importante. Dios separa una gran cantidad de agua que queda cubriendo toda la parte de abajo. No hay tierra todavía, la tierra todavía no emerge, está cubriendo toda la parte de abajo. Se abre un espacio, vuelvo a repetir, y en la parte de arriba hay mucha agua también. Y la pregunta es, ¿por qué hace esa separación de agua? ¿Qué función tenía o qué tenía en mente Dios al separar una gran cantidad de agua en la parte superior de la bóveda celeste? Eso hace, hermanos, que se cree una teoría que a través del tiempo nos hace pensar que la Tierra más o menos se veía como está en la imagen. Abajo solamente el agua, está la luz, no es la luz del sol, está la parte superior, está la bóveda celeste a la que él llamó cielos. Esa parte de agua que quiere que Dios retiene en la parte de arriba no son las nubes, ojo, no son las nubes. Esas gotitas de agua que están allí suspendidas y que más tarde van a tener un funcionamiento, sino que queda literalmente en la parte superior, en la parte exterior de la Tierra. Eso ha hecho, hermanos, que se cree una teoría, y esta teoría se conoce como la teoría de la envoltura.
¿Qué propone esta teoría de la envoltura? Varias cosas importantes, muchas cosas importantes. Entre ellas quiero mencionar por lo menos tres. Se cree que esta agua o este vapor, porque se entiende que era una especie de agua evaporada que está rodeando la Tierra, fue dejada allí con varios propósitos. Ese vapor de agua tenía la capacidad tanto de transmitir la radiación solar entrante como de retener y dispersar gran parte de la radiación reflejada desde la superficie de la Tierra. Serviría como un invernadero. Cuando Dios creó al hombre, ya más adelante, crea el huerto del Edén, hermanos, esa agua en la parte superior iba a permitir un clima extraordinario, hermoso, con el propósito de que la vegetación, los animales, el ser humano tuvieran una calidad de vida extraordinaria. ¿Por qué? Porque había una temperatura cálida, uniforme, agradable en todo el mundo, lo que permitiría, insisto, una excelente calidad de vida. La combinación de temperatura cálida y humedad adecuada en todas partes, hermanos, conduciría más tarde a extensos espacios de vegetación exuberante en todo el mundo. Probablemente, hermanos, al principio no había desiertos, probablemente no había casquetes de hielo entonces, sino una cubierta de vapor que también, hermanos, tendría una función muy efectiva para filtrar las radiaciones ultravioletas, los rayos cósmicos y otras energías destructivas que provendrían del espacio exterior. Y se sabe que son la fuente de mutaciones en el cuerpo, mutaciones genéticas que disminuyen la calidad de la vida, hermanos, de los seres humanos, de cualquier especie entonces. De tal manera que Dios creó un mundo perfecto, un mundo hermoso, clima, vegetación, para que el hombre pudiera vivir durante cientos de años. Ojo, ¿por qué antiguamente el ser humano podía vivir, hermanos, cientos de años? No solamente, hermanos, aquí hay algo muy importante. Cuando Dios crea al hombre, no lo crea para morir, ¿se acuerdan? El hombre empieza a morir por el pecado, pero el hombre vivía siglos. Matusalén, 969 años, y Adán, si no me equivoco, 930, corríjanme. O sea, muchos años. ¿Por qué podía vivir tanto tiempo? Precisamente, hermanos, por esta agua, por ese vapor de agua que estaba allí y por el clima que había, la vegetación. No había las enfermedades que hay hoy. Pero también, hermanos, una vez que suceden los siglos, esa agua le serviría a Dios para el diluvio. Guárdense esto en sus cabecitas cuando lleguemos a Génesis capítulo 6. Porque les voy a adelantar. La palabra diluvio en hebreo significa cataclismo. No fue una lluviecita, hermanos. Esa agua estaba reservada para un juicio. Atención, la palabra de Dios dice que el Señor tiene cantidades extraordinarias de granizo en reserva porque un día va a juzgar el mundo. Porque Dios ya conoce todas las eras y al conocer todas las eras conoce cuál va a ser la calidad moral de la gente en ese tiempo. Incluso se cree que durante el milenio ese clima cálido va a volver a existir de nuevo. Quiero que vayamos al libro de Isaías, capítulo 65, versículo 20. Sandra, creo que tú no has leído, ¿verdad? Papá, Mientras Sandra ubica Isaías 65, 20, en el futuro,
le iban a servir ese depósito de aguas al Señor para el diluvio. Ya, Adelante. Isaías 65:20 dice así: No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Lo que el hombre ha deseado por generaciones, Sandra, gracias, lo va a vivir un día en el milenio. Una larga vida, paz, tranquilidad, alimentos, un clima ideal, probablemente ausencia de enfermedades. Todo probablemente, hermanos, como al principio de los tiempos. Se cree que el Señor en el futuro va a restaurar también, ¿verdad? Por su poder, es o bien ese vapor de agua en el espacio o un clima semejante como estaba al principio. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Hermano, Sí. este versículo lo usan los testigos de Jehová, donde dice Ajá. que va a haber un tiempo en donde vamos a morar aquí en la tierra por muchos años y que todo va a ser así como al principio de la Sí. creación del mundo. Ujú, sí. ¿Es correcto mi pregunta? Sí, Dígame. ellos, sí es correcto. El único problema es que la teología de los testigos de Jehová falla en algo. Ciertamente en el milenio va a haber un paraíso aquí en la tierra, pero no es el paraíso eterno. Lo que el testigo de Jehová cree, o más bien no cree, el testigo de Jehová no cree que va a ir al cielo, cree que se va a quedar en la tierra. Y lo que cree es que ese paraíso es la eternidad para ellos. Entonces, es cierto, va a haber un paraíso en la tierra, pero va a ser temporal, 1000 años, como cumplimiento de las promesas de restauración que Jehová el Señor le dio a su pueblo Israel. Pero una vez terminado ese periodo de 1000 años, que al final es atado Satanás, se levanta de nuevo, es destruido, es enviado al infierno, viene el juicio del gran trono blanco, que es el juicio de los impíos, este mundo es destruido según lo que dice la epístola de Pedro, y después viene la eternidad. No sé si me explico. En resumen, ¿va a haber un paraíso en la tierra? Sí, claro, durante 1000 años, pero no es la eternidad. La eternidad es en el cielo para quienes hemos creído en Cristo. Gracias. ¿Dudas, preguntas, hermanos? Eustorgio. También iba en esa teoría lo que dijo la hermana Maro, de que parten esa enseñanza de que aquí va a ser pues para mí me compartían que decían que aquí va a ser la eternidad, porque pues uno dice tiene que reconocer a como su Dios y morará pues aquí, pero eh, también me preguntaba sobre, pues vemos que, bueno, aquí vemos que se está destruyendo los bosques, todas las cosas. Entonces aquí veo que Dios va a volver a como que restablecer la fauna, la flora, todo eso. Entonces va a iniciar en ese tiempo cuando empiece el milenio. Bueno, es como que pregunta, ¿no? Y también después de esos 1000 años, después que Dios haga su juicio, ¿hasta ahí termina la humanidad o va a seguir habiendo más gente en ese tiempo? Muy bueno, no lo he comprendido, pero más o menos quiero saber en esta parte porque estamos viendo también la clase de Apocalipsis, pues sobre los 1000 años y como que se me vienen muchas ideas así, pero hace muchas cosas que llegan a mi mente ahorita que estamos viendo esta parte de Génesis, y luego como estamos en la clase, como que se me vienen muchas ideas sobre el ser humano, pues que va a empezar a ver esas cosas, pues, ¿no? Que Dios ha hecho, ¿no? Y está haciendo todo ahorita en este tiempo. Es un comentario, Sí, hermano. Eustorgio. Voy a tratar de responder todas tus preguntas sin meterme en demasiado detalle en lo escatológico, porque pues estamos en Génesis, pero
voy a tratar de responderla. Entonces, primero comentaba a la hermana Maru, ¿no? Si es un paraíso aquí en la tierra. La teología de ellos está mal porque creen que esto es la eternidad, es algo temporal. Segunda pregunta, ¿van a restaurarse los ecosistemas? Sí, sí. Se cree incluso que en el milenio los desiertos van a, no se cree. La Biblia nos hace ver que en el milenio no va a haber de nuevo, la tierra va a ser tan fértil, el clima va a ser tan perfecto, tan bueno, que no va a haber desiertos, los desiertos van a florecer. Por eso yo comentaba que va a ser como al principio, todos los ecosistemas van a cambiar, van a ser perfeccionados. Es más, si ustedes han leído el libro de Romanos, Romanos dice que la creación gime ya por la venida de Cristo. Porque como tú bien dijiste, los seres humanos nos las estamos acabando. Estamos acabando el agua, estamos talando los bosques, estamos destruyendo a muchas de las especies, estamos acabando con lo que Dios creó para que nosotros lo disfrutáramos. Y es que los seres humanos no nos conformamos con lo que tenemos, queremos más, más, y en ese querer más estamos destruyendo lo que Dios hizo. Pero en aquel tiempo todo va a ser restaurado. 4. En esa época va a haber gente, sí, por supuesto, el Señor viene a gobernar sobre la gente que viva durante el milenio. La única diferencia entre el milenio y hoy es que durante los 7 años previos, que es la gran tribulación, 2/3 partes de los seres humanos van a morir. O sea, la población va a bajar, va a vivir solamente una tercera parte. Millones, millones y millones de gente va a morir, pero sí, no solamente va a vivir, sino que van a seguir naciendo. Pero ya una vez que venga el juicio del gran trono blanco, que es al final de Apocalipsis, ahí ya, todo se acaba. El muerto sin Cristo al infierno, al lago de fuego, el muerto en Cristo a la eternidad. Los que estábamos aquí con Cristo, volvemos a la eternidad con todos los que crean en el milenio. Esta tierra es consumida por fuego y estamos en la eternidad en la gloria de Dios. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta? No, yo, pastor, es solo un resumen del 7, de 1:7, e hizo Dios la expansión. Yo puse aquí que en esa expansión Dios puso una misma temperatura, comentó usted, ¿correcto? Como que no había desierto, no había un clima frío. Yo le puse aquí, en esa expansión Dios puso la misma temperatura y y también en unas notas que tiene mi esposo aquí, él puso como había también rocío y él puso aquí rayos ultravioletas y con esto garantizaba una vida larga, en resumen, del día 2. ¿Es Ajá. correcto? Sí, voy a tratar de solamente de ajustar un poquito. Tenemos que entender que en el día 2 todavía no se ve la tierra, todo está cubierto de agua. No hay animales, no hay plantas, no hay ser humano. Es algo muy importante. En el día 2 todavía no hay plantas, todavía no hay aves, todavía no hay animales, todavía no hay seres humanos. Lo único que hay, Mía, es abajo mucha agua y arriba mucha agua. Punto. Lo que expliqué es que toda esa agua en la parte superior, cuando la creación quedara terminada, iba a permitir una, ecosistemas perfectos, temperatura perfecta, cálida en todo el mundo, e iba a favorecer la salud y la vida del ser humano. Ujú. Y ese vapor de agua nos cubriría, haría la función todavía más perfecta que hace hoy la atmósfera, que es protegernos de los rayos ultravioleta, protegernos de ciertas cuestiones cósmicas que hoy afectan la salud del ser humano. Pero eso vendría un poquito más adelante. Ahorita en el 7 lo único que hay es mucha agua arriba, mucha agua abajo. No sé si me expliqué. Gracias, gracias, gracias. Bien, 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 bien. Pero también mencionó que es como un invernadero. Entonces yo quiero Exactamente. pensar que lo que está creando realmente es el clima.
O sea, generando Exacto. las condiciones atmosféricas, diría yo, para que el Sí, clima en medio de bueno, ese vacío que dice usted que está en medio, sí. quiero Ajá. entender yo que es la preparación ya del clima Sí. para Ajá. bueno, para la creación de la tierra, las plantas, los Sí. animales y todo Ajá. lo demás, ¿no? Lo has dicho perfectamente, hermana América. Muy bien. Así. Muy bien. ¿Otra duda, pregunta, comentario? ¿Ninguna? Bien, vamos a continuar. Em, Ya va a continuar, pastor. Perdón, ¿había otra pregunta? Sí, pastor, tengo una duda. Sí, Si Dios disculpa. creó la No, tierra de la nada, ¿por qué había agua? Es que ese chamaquito no sé. ¿Perdón? Si Dios creó la tierra de la nada, ¿por qué había agua? Porque cuando él creó la tierra, lo que creó fue todo ese círculo acuoso. Es que tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos de tierra, pensamos en tierra. No, lo que él está creando es el planeta Tierra. Y ese planeta Tierra estaba completamente cubierto de agua y más tarde esa agua es separada para que resurja la Tierra. ¿Sí me explicó? Sí, sí, pastor, gracias. Ok. No es que crea tierra donde estamos sentados, pisando, y después crea el agua encima de ella, no. Él crea la tierra, el planeta, y ese planeta está compuesto prácticamente de todo ese líquido acuoso, atmósfera y todo lo que ya vimos para no Dios es repetir. perfecto. Sí, Ajá. sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bien, continuemos entonces. De acuerdo a la palabra de Dios, entonces llegamos al día 3. Insisto, hay muchas cosas que podríamos ver, pero me parece que todo lo elemental, esencial, espero yo estar teniendo la capacidad de explicarlo con claridad, nos va llevando ya a una idea más clara. Vamos tratando de seguir ese orden por el cual Dios en su perfección crea las cosas. Vamos a Génesis capítulo 1, versículos 9 y versículo 10. Día 3. Alguien que no, déjame un segundito. Creo que debí de ver esto primero. Lupita, ¿no has leído, verdad? ¿O sí? No, pastor. ¿Puedes leer, por favor, Génesis 1, 9 y 10? Claro que sí. Dice la palabra de Dios. Ah, Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. gracias, hermana Lupita. Ahí está un poquito la respuesta, hermana Yolanda, de la que comentabas hace rato. Cuando crea la tierra, no crea la tierra y luego la cubre de agua y luego no, él crea todo, ya está constituido por todo lo que hay. Todo lo que hay Sí, lo va descubriendo. A lo mejor lo que me viene a la mente a lo mejor no es muy burdo y quizás hasta muy torpe, ¿no? Y me imagino una nuez. Tú tomas la nuez, la vas pelando y vas descubriendo que adentro hay algo, hay carnita, ¿verdad? Bueno, está la tierra, ha separado ya el agua, hay mucha agua abajo, hay mucha agua arriba con las funciones que ya explicamos. Ahora el Señor empieza a trabajar con lo que está abajo y Él da una orden. Aquí ya no dice sea, sino júntense. Hay una orden de las aguas a efecto de que lo seco se descubre. Y entonces, permítame usar la palabra emerger. Emerge la tierra. Se puede ver ya la tierra, esa tierra que estaba lista o que serviría en un momento más adelante, en un momento futuro, para que sobre esa tierra, hermanos, caminaran los animales, caminara el ser humano, viviera allí. Em, Pero también entonces podríamos entender que
surge lo que nosotros actualmente denominamos también el mar, ¿no? Exacto. Tierra y mar. Así es. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Exactamente, ¿verdad? Eh, yo comentaba hace rato algo no hace rato, en otro tema. El hombre no es creador de nada, ni siquiera de las leyes, aunque las leyes llevan el nombre de sus descubridores. Quien realmente puso las leyes fue Dios. Jeremías 32:25 dice, así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, entonces yo no soy Dios. Él las puso. El hombre solamente está descubriendo cómo funciona. Al hablar de la tierra, ahorita acabamos de ver esto, quiero que, hermana Julia, por favor, no lo tenía yo en mis notas, pero creo que vale la pena que leamos. Jeremías, hermana Julia, prenda su micrófono, 31, 35 al 37. Hermanos, hace algunos años di una conferencia que la denominé Dios y la ciencia, en la cual hablaba yo precisamente de esto a un grupo de jóvenes, en el que les hacía ver cómo Dios en su soberanía estableció de manera clara, de manera perfecta, esas leyes que estaban dando funcionamiento, hermanos, a todo. Hermana Julia, por favor, prenda su micrófono, insisto, y léanos lo que dice Jeremías 31, 35 al 37, porque creo yo que vale la pena. Sí, ¿está bien así? ¿Me Está oye? muy bien, hermano. Sí, muy bien. ¿Es 31:10? 31, 35, 36 y 37. 31, 35. 32, Dice así, así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así es. Qué Así ha dicho interesante, Jehová. ¿no? Adelante. Al 38. Sí. 37. Así ha 37. dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que la ciudad será edificada a Jehová desde la torre de Ananel hasta la puerta del ángulo. Hasta allí, hermana. Lo que me interesa son esas leyes que Dios está estableciendo y que no puede violar. En Jeremías 30, hermanos 20, dice, así ha dicho Jehová, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David. Ahora, hermanos, las leyes de la naturaleza funcionan como una garantía de la fidelidad de Dios. Funcionan como una garantía de que Él sigue teniendo el poder. Funcionan como una garantía de que Él las creó y soberanamente Él las ordena. Eso es algo importante. Ahora bien, estamos en Génesis. En Génesis volvemos, está todo el líquido acuoso, está listo el Señor, está avanzando en su creación, ¿sí? Y entonces Él da una orden. ¿Cuál es esa orden? Que se retraiga el agua para que surja la tierra. Y esa agua, hermanos, la pregunta es ¿por qué no volvió a su lugar? No sé si me explico. ¿Por qué esa agua no volvió a su lugar? Porque Dios aún no lo ha dicho, no lo ha ordenado.
porque Dios aún no lo ha ordenado. A ver, Rocío, busca por favor este pasaje, tampoco lo tenía en mis notas, pero creo que vale la pena tomarlo porque eso es muy importante. Jeremías 5:22. Por eso les decía hace rato, hermanos, que son tantas cosas las que uno puede ver que me faltaría tiempo realmente y tampoco es el propósito, ¿verdad? Yo les animo a que leamos la Biblia y consideremos todos estos pasajes que hablan de la grandeza y de la magnificencia de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice Jeremías, hermanos, por favor. 5:22. Voy. 5:22. Sí. Jeremías 5:22. Dice la palabra de Dios así. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os si es 5:22, Sí, ¿verdad? esa es, hermana, esa es, síguele. Dice, a mí no me temeréis, dice Jehová. No os arrepentiréis. No es amedrentaréis ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no la pasarán. Hermanos, cuando la Biblia dice en Génesis, va de nuevo, dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, dice, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares y vio Dios que era bueno. Yo les dije hace rato, el mar se retrae porque es todo lo que dice Génesis y emerge la tierra. Pero Génesis no nos dice lo que dice Jeremías. Hermanos, ¿qué es lo que dice Jeremías? El término del mar. Concepción, Que él ordena que el término del mar haya arena. que él estableció leyes. Cuando él Puso ordena que límites. se junten, exacto, cuando él ordena que se junten, está también dando una orden implícita. No regreses, allí quédate. Si ustedes, hermanos, han tenido la oportunidad de estar en el mar cuando hay lluvia o cuando hay norte, es impresionante cómo se pueden levantar las olas del mar y aparentemente salir, ¿verdad? Muchas veces incluso consumir parte de la playa, pero se regresa, se regresa. Hoy la ciencia habla, ¿verdad?, de esa fuerza de atracción que genera la luna, que es una de las funciones también de la luna, pero es porque Dios estableció esa ley. Es lo que dice no Jeremías, es lo que dice Dios. Oye, ¿cómo no me puedes temer a mí? ¿Cómo no te puedes espantar ante mi presencia? Es lo que significa ese verso. Hermanos, a veces interpretamos incorrectamente el temor de Dios. No, no, es que a Dios no le debemos de tener miedo. ¿Perdón? Creo que no has leído la Biblia. Claro que tenemos que tenerle miedo. Dice, no se van a amedrentar, no van a tener miedo a mí. Oigan, yo le puse término al mar, yo le ordené, le di algo que no va a desobedecer jamás. Es ¿Sabes ese, cómo dice tu Di- pregunta? ¿Por qué el es, agua es, qué? ¿No ha regresado? es ese Dios, hermanos, del cual estamos hablando y del cual se está hablando, hermanos, en el libro de Génesis. Dice Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor, él sea vuestro miedo. Claro que hay que tenerle miedo, ¿cómo no? ¿Cómo no? Cuando, hermanos, a ver, voy a hacer una pregunta y sí me gustaría oír un par de opiniones. ¿Qué sentimientos vienen o qué sensaciones vienen a tu mente, a tu corazón, ahorita que estamos estudiando así superficialmente? Porque no estamos profundizando. Así superficialmente esto que vamos estudiando ahorita hasta la clase 3, que vamos viendo la creación de Dios. ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué sentimientos hay en ti? Él lo hizo perfecto. Que no hay otro Dios como a Él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni abajo, que Él es el Todopoderoso. Sí,
¿Qué más? Y de acuerdo a los versos que acabamos de leer, ¿qué pretendía Dios infundir en el corazón del hombre a través de su creación? El Que temor, todo lo hizo perfecto, ¿no? Hermana Julia, el temor que el debemos temor, temor. el temor, hermanos. Sí. Lo que dice Eclesiastes 12, pues dice todo el discurso Carlos, terminado, pues es dile temer que está en el grupo, ¿no? al Señor, Ajá, pues porque pues es lo que nos enseña Dios, pues que debemos de temerle, pero como lo dijo usted, es que nosotros no le tememos a Dios, sino que a veces pues digo así, como que nos vale, ¿no? Aunque sí. dice, ¿verdad? Dios es el que hace el hombre y todas las cosas, pero nosotros no ponemos en práctica esa parte. Quisiera leer ese, ese, ese capítulo 12 de 13 que dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios Sí. traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena, sea mala. Pero aquí pues el hombre no teme a Dios, y eso es lo más triste. ¿Y sabe qué es Eso lo es triste, todo. hermanos? Perdón, hermano, termina. Es todo, hermano. Gracias. Es probable, hermanos, Adelante. que los pastores y los predicadores hayamos fallado en algo. Es probable que los pastores y los predicadores hayamos fallado en algo. En enseñar realmente que temor de Dios no nada más reverencia, no es nada más obediencia. Es que yo amo a Dios. Dios es lo primero en mi vida. No, sí. Y si no es lo primero, tienes que tener miedo, porque Él es fuego consumidor. Faltan como 20 minutos. Es como cuando evangelizamos. Hablamos tanto del amor, Amor de Dios. hablamos tanto del cielo que se nos olvida hablar del infierno. Ahora, no se vayan con una idea equivocada. Dios no está creando para imponer miedo. No, 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 no. No es la idea que yo quiero dejar en sus mentes. Lo que estamos diciendo es que Dios llega el momento en que su pueblo es tan duro de corazón y tan rebelde, menosprecian tanto la majestad de Dios, que llega el momento que dice Dios: a ver, ¿qué les pasa? ¿Con quién creen que están ustedes tratando? ¿Con quién creen que están jugando? Soy Dios. ¿Sí nos damos cuenta? Hermana Sandra, levantaste tu mano. ¿Quién? Referente a lo que nos preguntaba, pues más bien creo que Dios nos lo está poniendo, bueno, la impresión que tengo es que nos pone todo como ejemplo de que todo le obedece, que Él puso las leyes, puso los límites y todo le obedece, y que nos lo pone como un ejemplo porque nosotros debiéramos de ser así, que Él nos da una orden o nos pide algo y quiere que lo hagamos porque todo tiene consecuencias, ¿no? Si el mar se sale del límite cuando llega a haber un maremoto, pues hay muertes y destrucción. Y pues cuando nosotros no obedecemos su palabra, lo que Él nos ha dicho, pues obviamente va a haber una consecuencia a eso. Eso es lo que me viene a la mente. Gracias. Bien. Si no hay otra opinión, duda, pregunta, comentario, vamos a continuar con la clase. Yo sí quisiera externar algo. América. Creo que generalmente no dimensionamos la grandeza de la creación de Dios, Sí. pero cuando podemos tomar conciencia, creo que nos pasa que siempre cuando estamos ante alguien más grande que nosotros, hay una sensación interna de respeto, de temor, de Sí. admiración, Sí. que es, yo creo, lo que el Señor nos pide, ¿no? Sí. Y como a veces no lo tenemos, insisto, o sea, nada más me regreso en mi misma propuesta, pero al revés, porque no lo dimensionamos, ¿no? Sí. Gracias. Justamente. Perdóname, termina.
Era todo, pastor, gracias. Gracias. Y justamente lo que estás comentando, hermana, es precisamente lo que le está diciendo Dios a través de Jeremías. Ustedes no están dimensionando con quién están tratando. No están viendo mi grandeza. No están viendo de lo que soy capaz, del poder que yo tengo. Y por lo tanto, para recapitular todo esto y aterrizar la idea, porque quiero continuar, hermanos, es Dios es digno de adoración porque la creación, por eso dice la Biblia, habla de su poder, habla de quién es Él. Vamos a regresar a Génesis capítulo 1, no logramos salir del 1, capítulo 1, vamos a los versículos 11, 12 y 13. Génesis capítulo 1, déjenme checar rápidamente aquí me parece que ahora sí ya todos leímos, ¿verdad? Creo que sí, ya todos leímos. Bien, vamos a Génesis capítulo 1 y vamos a considerar eh, lo que esos pasajes de la Biblia están mencionando. Quiero compartir mi pantalla. Ya hablamos de la teoría de la envoltura, estamos en el día 3, ya se separaron. Dice la palabra de Dios en Génesis 1, 11 al 13. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Todo es verde. Hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. La misma soberanía, el mismo poder creador de Dios. Produjo pues la tierra sin la necesidad de que hubiera un hombre que la labrara, porque cuando Dios decide bendecir, Él da, la tierra obedece su orden, la tierra da fruto. Ahora, ojo, una enseñanza. El que la tierra dé fruto, hermanos, por la orden de Dios, porque Dios lo creó, no la creó para que no hiciera nada, sino para que fructificara, es ya también una pequeña revelación velada de lo que esperaba que el hombre hiciera, que también se multiplicara y que también diera fruto. ¿Por qué se espera que el cristiano se multiplique? ¿Por qué se habla? ¿Por qué Jesucristo en la parábola del sembrador habla del corazón del hombre como la tierra, buena tierra, pedregales, etcétera? Porque Él espera que en el corazón de quien se convierte a Cristo haya fruto. Eso es muy importante. La creación nos está hablando de lo que Dios espera de su creación. Y se produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género, y vio Dios que era bueno. No es que, este sí me salió bien, el otro no. Es una aseveración simplemente de que lo que está haciendo es bueno. No es que esté checando que no le salió mal. Eso es algo muy importante. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Como ya está la tierra, ya está ahora creado el ambiente vegetal, el reino vegetal. Ahora, ¿por qué verde? El reino vegetal hoy descubrimos a través de la ciencia, a través de la gente que se ha dedicado a estudiar esto, que el reino vegetal es verde debido a un pigmento llamado clorofila, habitual en prácticamente todas las plantas con semilla, de acuerdo a lo que dice la Biblia, así como en helechos, algas y musgos. En otoño se convierte en amarillenta o rojiza. Esta sustancia permite a las plantas, la clorofila, respirar y alimentarse, y se encarga de absorber la luz necesaria para la realización de la fotosíntesis. La clorofila está especialmente indicada para el consumo humano. Entre otras bondades, se le atribuyen las siguientes: desintoxicar y oxigenar nuestras células, ser fuente de vitaminas y minerales, reducir el colesterol y ayudar a fortalecer los sistemas circulatorios e intestinal. Es decir, Dios está creando, hermanos, un reino vegetal, un ecosistema que le permita al ser humano comer saludable, vitaminarlo, cuidarlo, oxigenarse, hoy en día desintoxicarse.
Es decir, aún esa parte de la creación está teniendo una función en la creación. Por eso es que les decía yo que la Biblia dice metafóricamente, está gimiendo, porque se está destruyendo. El ser humano no se da cuenta que está acabando consigo mismo cuando está acabando con todos los ecosistemas, hermanos, incluidos, por supuesto, los animales. Decía entonces, hermanos, que esa sustancia le permite absorber la luz necesaria para la realización de la fotosíntesis. Ahora, algo muy breve, no soy especialista en esto, ni siquiera es algo que yo estoy diciendo, estoy leyendo un artículo. Hermanos, la fotosíntesis es ese proceso por el cual las plantas, algas y algunas bacterias convierten la energía de la luz solar en energía química en forma de azúcares, carbohidratos, liberando oxígeno como subproducto. Es fundamental para la vida en la Tierra, ya que no solo alimenta a las plantas, sino que también proporciona el oxígeno que respiramos. Volvemos al punto, se está preparando todo para que el ser humano lo habite. Me voy a adelantar un poquito, hermanos. No existen los marcianos, los extraterrestres. Cuando lleguemos al hombre, vamos a ver que Dios creó un lugar para ser habitado y es este. Las plantas, hermanos, absorben la luz solar a través de la clorofila, como ya mencioné, ese pigmento verde que se encuentra en las células fotosintéticas. Las plantas absorben dióxido de carbono del aire a través de los estomas, que son pequeños poros en las hojas, y agua del suelo a través de sus raíces. La energía de la luz se utiliza para convertir el agua y el dióxido de carbono en glucosa, un azúcar simple y oxígeno. El oxígeno se libera a la atmósfera a través de los estomas. Las plantas utilizan la glucosa como alimento y energía para crecer, hermanos, y para desarrollarse. ¿Por qué es importante este proceso? Bueno, porque es la base de la cadena alimenticia, hermanos. Porque las plantas son el primer eslabón en la cadena alimentaria y porque producen el alimento que consumimos los seres humanos, hermanos. La fotosíntesis libera oxígeno a la atmósfera, que es esencial para la respiración de la mayoría de los organismos vivos. Sin eso, hermanos, el hombre no iba a poder vivir. La fotosíntesis ayuda a reducir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera, lo que contribuye a mitigar el cambio climático. Por eso dice el Señor, según su género. Y me gusta esta imagen, café, aguacate, plátano, cedro, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hay algo muy importante. Él dijo y fue. Fue una creación instantánea. No fue un proceso evolutivo. Ojo, ¿cómo se supone que se mide la antigüedad? Cortas un árbol y de acuerdo al número de anillos es el número de años que tiene. ¿Pero qué creen? Que cuando el Señor dijo ya había árboles, no pasaron años. Fue en un instante. Por eso es que las eh, um, herramientas o las formas en las que la ciencia hoy mide no es confiable, porque mide de una manera en la que aparentemente ha sucedido una cantidad de tiempo que no es tal. Está trabando mucho. Porque si cuando Dios creó ya estaban los árboles frutales, no le llevó pero ni un segundo porque él ordenó y fue. ¿Sí nos damos cuenta? Bien, vamos a avanzar. Génesis capítulo 10, vamos al versículo 20 al 25. Vamos a adelantar un poquito, después regresamos porque me interesa esta parte. Génesis capítulo 10, versículos 20 al 25. Nos acordamos, hermanos, de nuestra clase, de nuestra... Biología. Creo que en geografía se veía esto. Biología. Recuerden que si tienen el micrófono prendido, preferentemente no estén conversando con alguien porque se oyen aquí, hermanos. ¿Recuerdan esa materia cuando nos hablaban del Pangea, hermanos? ¿Nos hablaban de qué, hermano? ¿Del Pangea? ¿Del Pangea? Ajá, A la Pangea. ajá. ¿O de la Pangea? ¿Un solo continente? La tierra como un todo, ¿no? Sí, toda. La Tierra como un todo. Sí. La Biblia en Génesis, cuando habla de que las aguas se separen y se descubra la tierra, da la idea de que precisamente es eso,
el descubrimiento de una tierra, el descubrimiento de lo seco. Hay quien dice que realmente así fue al principio. Y tal como lo explica hoy la ciencia, hubo una separación de lo que hoy nosotros conocemos como continentes. La Biblia no registra como tal el detalle, pero hay un pasaje en Génesis que pudiera, subrayo, pudiera ser la referencia, porque los estudiosos de la Biblia concuerdan en decir que no hay ninguna otra razón para haber registrado esto, sino el probable momento en el que esa única tierra se empezó a separar para formar lo que hoy son continentes. Vamos a Génesis 10, 20 al 25. Génesis 10, 20 al 25. Estoy casi por terminar la clase de hoy. Creo que vamos a poder terminar a tiempo. Pensé que no me iba a dar tiempo. ¿Cuándo formó Dios los continentes? Si todo está bajo su control, significa que si Él crea y la tierra emerge, pues entonces hay también su intervención en la separación. ¿Hay alguna referencia bíblica que pudiera parecer una referencia? Al parecer sí la hay. Génesis 10, 20 al 25. Déjenme decirles, hermanos, que cuando, si ustedes leen, por eso es importante que leamos las cronologías, hermanos. Por favor, no dejen de leer crónicas. Hay hermanos que nunca han leído crónicas, porque los primeros 9 capítulos hablan de puros nombres, como 500 nombres, y ya va uno en el número 55 y ya se aburrió y te brincas hasta el último capítulo, porque ¿qué caso tiene leer tantos nombres? No, se aprende mucho en las genealogías, hermanos. Antiguamente, cuando se estaba escribiendo una genealogía y había un evento trascendental, ya sea en la vida de ese hombre o en esa época, se hacía un paréntesis para hacer una referencia. Quiero que notemos, por eso a propósito, perdón, voy a leer desde el 20. ¿Ya estamos allí todos? Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. O sea, nos estamos yendo ya muy adelante cuando ya el hombre se multiplicó, cuando ya pasó el diluvio, cuando ya se fue por todos lados el ser humano, ¿no? Para que no se me pierdan. En sus tierras, en sus naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Arfaxad engendró a Sala y Sala engendró a Eber. Y a Eber nacieron 2 hijos. Ojo, el nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra. O sea que Pancho Villa o Emiliano Zapata, ¿quién fue el que ya se me fue la historia, mis clases de historia? ¿Quién fue el que repartió la tierra, hermanos? Zapata. 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 ¿Verdad? O sea que Zapata ya vivía en ese tiempo y empezó a repartir la tierra, hermanos. No, 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 ojo. Dice, y en sus días fue repartida. En hebreo, la palabra raíz de donde viene Peleg es Palag, que significa dividir. Hubo una gran división. ¿Por qué Eber a su hijo le puso Peleg? Porque cuando él nació hubo una gran división en la tierra. Probablemente, ¿qué fue? Yo no voy a, permítame conjeturar, como dice el hermano Kerkhoff, un terremoto, las placas tectónicas, una separación tan tremenda, tan impactante de la tierra, que lo registró a través del nombre que le puso a su hijo. Y por eso aclara, porque en sus días hubo una gran división, una gran separación de la tierra. Se cree que si Génesis es el libro de los principios, pudiera ser que esa separación ocurrió en esa época. ¿Sí me expliqué? Permítame concluir
brevemente con esta idea de la tierra, de las plantas, de cómo cada cosa, así como la luz de la que hablábamos hace ratito, cuando Dios manifiesta su gloria como siendo lo único necesario que pudiera tener, que necesita el ser humano para dispersar las tinieblas y que un día en el futuro no va a ser necesaria la existencia del sol porque la luz de Dios, la luz del Cordero va a ser suficiente para alumbrar. En su creación, yo dije hace rato, nos va hablando también, nos va comunicando de ciertas cosas. Mencioné que también por eso Jesús se habla de sí mismo o se refiere a sí mismo como la luz del mundo. Ahora bien, Dios creó una vegetación verde, una vegetación que diera vida. Es el Señor de la vida, Él es dador de la vida. Dios no es dador de la muerte, no es portador de muerte, Él es un Dios de vida. Por eso dije hace rato, Él no creó al hombre para morir, lo creó para vivir. Fueron las decisiones. ¿Cuál fue? ¿Qué trajo el pecado del corazón del hombre, en el corazón de Lucero? La decisión. Pero Dios es vida. Por eso quiero que observemos cómo se presenta a Jesucristo en Juan 1:1 al 3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. ¿A qué se refiere esa frase? La vida fue manifestada, que Él es la vida, Él es la fuente de vida. En otro momento dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Y continúo y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. 1 Juan 2:25. Y esa es la promesa que nos hizo vida eterna. Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Qué maravilloso, ¿no? Un Dios sabio, un Dios fiel, un Dios poderoso, un Dios santo, un Dios creador, un Dios de orden, un Dios que todo lo controla, que todo lo conoce, capaz de hacer todo, sustentador, creador de todo, sustentador de todo, que es nuestra luz, que es nuestro Señor, que es nuestro Creador, que es nuestro Salvador, que es nuestro dador de vida. Ese es el Dios que conocemos en los primeros, desde el primer capítulo de Génesis, y que está comunicando todo esto a través de su creación. Creación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, opiniones, aportaciones? Y que se quedan callados. Bueno, si no Es hay dudas, increíblemente. Es que usted dice que es una visión muy simplificada, pero bueno, para mí es todavía muy denso, como que llegar a entender, pues sí. ahora sí como dirían, más allá de lo evidente, ¿no? Ajá, sí. Yo me quedo sin palabras, pastor. Estoy en shock. Estoy en shock. Es hermoso, ¿no creen? Es Increíble, que maravilloso. todo lo que usted nos explica y lo que está en la Biblia, a veces uno lee la Biblia y la lee uno así como leyendo, no sé si cómo explicarme, ¿no? Uno la va leyendo, pero mm, ahorita que la desmenuza uno y que uno escucha con más detenimiento, pues es cuando uno se da cuenta realmente del significado de todo lo que está aquí y se queda uno así como la grandeza de Dios y el cómo uno no lo ha valorado y cómo uno no lo ha apreciado a esa magnitud y de verdad eso de tenerle temor al Señor, ¿no? O sea, cómo no tiene uno esa conciencia de verdad de la grandeza de Él y así como ama, pues también es justo y
todo lo que implica de verdad el temerle a Dios, ¿no? Entonces sí, sí, yo creo que sí hay que repasar y repasar y tratar de entender todo esto, ¿no? Y sí, sí está, sí está así, un poquito difícil. Pastor, Sí, respecto al temor, he escuchado un comentario, no sé qué opine usted al respecto, sí. donde dicen que el Dígame, Antiguo María. Testamento refiere a la ley, es el Dios del temor, el Dios duro, el Dios Ujú, vengativo, ujú, y que el ujú. Nuevo Testamento habla del amor. Sí. Entonces, como que por ende, uno diría, ya no existe el temor. Bueno, y ahí lo dejo nada más. Ujú. Sí, es muy interesante lo que tú comentas, América, porque lamentablemente esa es la visión que tiene mucha gente. En el Antiguo Testamento es un Dios justiciero y en el Nuevo Testamento es un Dios tan perdonador que lo perdona todo, ¿no? Y no es así. Y lo podemos Aunque probar Romanos también dice, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Exacto. Y yo decía hace rato en Hebreos que Él es fuego consumidor. ¿Cuál es, ah, por ejemplo, cuando Pablo está escribiendo su epístola a los Corintios, primera de Corintios, dice que a causa de que la iglesia está tomando la cena del Señor indignamente, hay muchos enfermos, debilitados y muchos se han muerto. Enfermos y debilitados, la palabra griega debilitado significa enfermedad crónica. O sea, Dios todavía sigue castigando, todavía castiga. Ahora bien, uno pudiera decir, bueno, sí, no como en el Antiguo Testamento. A ver, espérame, no es que en el Antiguo Testamento castigaba más que ahora. En el Antiguo Testamento está forjando un pueblo y quiere que ese pueblo sea un ejemplo de santidad en medio de naciones extraordinariamente paganas. Quería sentar precedentes. Ojo, lo que Dios quiso con el Antiguo Testamento es no forjar una imagen de un Dios justiciero, sino un precedente de cómo un Dios santo bendice al que obedece, pero castiga al rebelde. Pero en el Nuevo Testamento lo que no hemos entendido es esa última parte, porque incluso hay iglesias y hay pastores que equivocadamente le dicen a sus iglesias, es que Dios no castiga. A ver, discúlpame, ¿qué Biblia estás leyendo? Porque claro que castiga. Primera de Juan 5 dice que cuando uno ve a un hermano que está viviendo en pecado continuo, dice Juan, ya ni siquiera ores por él, porque Dios puede quitarle la vida. Por eso decía yo hace rato que probablemente, por lo menos eh, hablo por mí, decía que tal vez los pastores hemos fallado en dejar en claro lo que es Dios. Yo recuerdo que hace como 2, 3 años prediqué un sermón que le llamé Dios y castiga. Y recuerdo con claridad cómo al final del servicio alguien de la iglesia se acercó conmigo y dijo, pastor, yo necesito hablar urgentemente con usted. Dije, es que me quedé con mucho temor de su mensaje que predicó. Tengo temor de que Dios me castigue. Pero es Y que cuando él sí me dijo, tenemos que tener y cuando él temor. me dijo eso, yo dentro de mí dije, qué bueno, porque esa era la idea. Pero a Claro. veces nos da temor de hablarle de eso a la iglesia. Hermanos, no, Dios no ha cambiado. No ha cambiado. Los seres humanos son los que creemos que cambian. Pero tampoco, como dije hace rato, quiere que lo veamos de esa manera. Dios es hermoso, es grandioso, es luz, es salvador, es Señor, es todo. Amémoslo y Él nos va a bendecir. Eso sí. También, hermano, cuando leí esa parte de Priscila y Aquila, que Otro mintieron, ejemplo, inmediatamente cayó por el pecado la muerte, ¿no? Y otro eso ejemplo. habla de que tenemos que ser obedientes porque Así es. nos puede suceder lo mismo a nosotros. Sí. Sandra, Yo comentando un poquito sobre lo de los continentes, tengo, pues no sé, dudas, sí. Este, ve que vimos la genealogía de Cam, pero más adelante habla de la Torre de Babel. En ujú, cada continente o hay diferentes idiomas que se hablan en diferentes partes del mundo. Y ve que ajá, la Torre de Babel lo menciona en Génesis despuesito, sí, donde dice que se dividieron las lenguas. ujú. Entonces, quiero saber si entendí. Primero fue la división de la tierra y luego la división de lenguas y cómo brincaron de un continente a otro.
las personas. Sí. Cuando llegamos allí lo vamos a comentar, pero brevemente lo que ocurre en la Torre de Babel, en la que se están dispersando con el propósito de que no logren comunicarse. Hoy en día también, cuando aquellos que si mal no recuerdo, es algo que ve uno en secundaria, ¿verdad? Había, por ejemplo, uno se preguntaba cómo llegaron a América a través del estrecho de Bering, ¿te acuerdas? En aquellas clases viejísimas que veíamos, el ser humano pudo cruzar, ¿verdad? Todavía no había problemas como el cambio climático que ha logrado que grandes capas de hielo se derritan y que se cree que en aquellos entonces permitían precisamente la comunicación entre continentes. Ah, ok. Gracias. Es que no habría que olvidar que el hombre, podríamos llamarlo de aquel entonces, pues era nómada, ¿no? Exacto. Incluso el pueblo de Israel era nómada. Así es. De hecho, para serles honesto, hermanos, los seres humanos somos más Nómadas nómadas es que no sé cómo se le diga sedentarios. que sedentarios. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a quedarnos en un lugar por las necesidades. Sí. Pero también por eso, dentro de la gran mayoría de seres humanos, hay ese deseo de libertad, no, a mí me gustaría agarrar mi mochila e irme a la aventura, ¿no? Irme en aventones, irme a viajar, porque está dentro de nosotros, hermanos. Las circunstancias nos obligaron a quedarnos en lugares por la falta por muchas cosas. ¿Para qué meterme en cosas que para no desviarnos? ¿Ok? ¿Puedo opinar algo, hermano? Muy bien, hermano. ¿Qué pasó, Ari? Bueno, una vez un comentario rápido. A mí me sorprende mucho esto que dijo que del color verde, ¿no? ¿Por qué hizo de color verde la vegetación y acerca de la clorofila? Y bueno, a mí me llama mucho la atención porque la energía como tal no se puede almacenar, no tenemos medios para almacenar la energía, y dependemos de los fósiles, de los hidrocarburos, y prácticamente son plantas, ¿no? Fósiles, de ahí toda la energía que nosotros consumimos de la carne, pues viene o sea que prácticamente Dios sí pudo hacer lo que nosotros no podemos hacer, que es almacenar esa energía, convertirla, Exactamente. podemos vivir a través de eso. Y bueno, eso a mí, pues la verdad me sorprende mucho y digo, ¿es un Dios que puede hacer eso? Es digno de temerle. Hermanos, una vida no nos alcanza para predicar todo lo que hay en la Biblia. Y por lo menos hablo por mí, creo que ni para entenderla. Que Dios nos dé sabiduría, por eso les decía, para comprender esto poco que estudiamos y que sirva para fundamentar nuestra fe sobre bases todavía más sólidas. Muy bien, pues vamos a orar para despedirnos y si Dios nos da vida, nos vemos la próxima semana, hermanos. Está bien. Padre, te adoramos y te alabamos por la grandeza de tu nombre, por la majestad, por tu poder que es inmenso e infinito, Señor. Perdónanos nuestros pecados, Señor, porque de verdad que muchas veces dejamos de maravillarnos de tu majestad, de tu gloria, Señor, tan maravillosa. Pero gracias porque en esta clase de Génesis vemos de manera quizás general, y sin embargo no podemos omitir el maravillarnos, Señor, de cómo todo tiene un orden perfecto y cómo cada parte de tu creación comunicaba grandes mensajes para nosotros. Bendice a mis hermanos. Gracias por la participación de cada uno de ellos en la clase. Te pido, Señor, que a la hora que cada uno vaya a descansar tenga un sueño reparador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Buenas Hasta la noches próxima, hermanos. y gracias, pastor. Buenas noches. Dios les bendiga. Dios les bendiga, bye. Adiós. Bendiciones.